Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar a hablar entonces de la ventilación con objetivo de volumen en neonatología. Me faltaría agregar ahí abajo, que es de lo que yo entiendo un poco más. No sé, ventilación con objetivo de volumen en adulto, me imagino que será todo otro capítulo. Acá ventilación con objetivo de volumen en neonatología. Entonces, un poco repasando lo que contaba ayer, la ventilación por presión, limitada por presión, sigue siendo todavía la más utilizada en las neos del país y del mundo también todavía, aunque eso de a poquito va cambiando. Tiene ciertas ventajas la ventilación limitada por presión, que es que, por ejemplo, el sensor de flujo proximal del que hablamos ayer, si uno no cuenta con ese sensor, puede ventilar por presión, y es lo que se suele hacer cuando te falta un sensor o no contás con sensores y demás. También te permite ventilar si la fuga del tubo es importante, lo cual de todas maneras no sería lo ideal, o ya digamos, lo sabemos que si hay una fuga importante, lo mejor es recambiar el tubo y ya, pero si tenés una fuga que por ahí te complique la medición del volumen con un sensor proximal, la ventilación por presión, digamos, te va a servir más que la ventilación eh, por volumen objetivo que vamos a ver hoy. Y sobre todo que es la más conocida y la que se viene usando hace más tiempo, entonces el cambio hacia la ventilación de volumen lleva su tiempo y bueno, se va dando de a poco, digamos. Y en general, un poco lo que contaba ayer es que esto de utilizar la ventilación limitada por presión en neo viene de que siempre la presunción antigua era de que el barotrauma era más deleterio para el pulmón que el volutrauma, ¿no? O sea, utilizar presiones elevadas era peor que utilizar volúmenes elevados. Sin embargo, esto fue cambiando y a lo largo de los años y con diferentes estudios que se fueron haciendo, se vio que el volutrauma es tan, o a veces incluso más importante que el barotrauma para lo que ocasiona el daño pulmonar, que por ejemplo en neonatología no lleva a la displasia broncopulmonar, ¿no? Esto sumado al avance de la tecnología y con ventiladores que tienen tecnología con microprocesadores, la incorporación de los sensores de flujo que hablamos ayer y los nuevos software que incorporan, esto se conoce como tecnología de circuito cerrado, que ahora lo vamos a ver, permitió el desarrollo de estos modos que vamos a ver hoy, que tienen este objetivo que es garantizar un volumen conocido, pero a su vez garantizando que la presión no exceda ciertos límites que nosotros queramos. Esa es la idea del volumen garantizado o volumen objetivo, es eso, digamos. Ventilar con un objetivo volumen, pero siempre que la presión se mantenga en los límites que nosotros conozcamos. Cuando hablamos de estos estudios que fueron cambiando un poco el paradigma y que hicieron, digamos, que se vayan desarrollando estas modalidades que usamos ahora actualmente, ya desde 1988, uno de los estudios más citados, que fue uno de los primeros que demostró esto de que el volutrauma es más importante o tan importante como el barotrauma, es uno de este señor que es Dreyfus, que es un estudio del año 88 hecho en roedores, en París, en Francia, que lo que hizo este señor fue, fíjense, el tipo puso tres grupos diferentes de roedores a ventilarse, que eran unos que ventilaba con volúmenes altos, pero ¿qué hizo? Los ventiló con presión negativa. ¿Sí? Utilizó unos ventiladores especiales para que se puedan ventilar por presión negativa. Entonces dijo, si el problema que genera daño pulmonar es la presión excesiva, si yo lo ventilo con presión negativa, no debería tener ese problema, aunque el volumen sea alto. Entonces ventiló uno con volúmenes altos, pero a presión negativa. Otros a volúmenes elevados, excesivos, pero a presión positiva, como haríamos con un respirador. Y después hizo un tercer grupo en el cual utilizaba presiones altas, pero les limitaba la expansión torácica con un chaleco, digamos, con un chaleco, un arnés que restringía la expansión del tórax, de manera que a pesar de que recibía una presión elevada, el volumen con el cual se ventilaban esos roedores era menor. Y lo que mostró esto es, y luego midió coeficientes de daño a nivel alveolar en los pulmones de estos tres roedores. Y lo que vio es que en realidad los dos grupos que tenían volúmenes altos eran los que tenían mayor daño pulmonar, incluso el que mayor daño pulmonar mostraba era el que se había ventilado con presión negativa, pero tenía volumen alto,
Y el que menos daño pulmonar tenía era el grupo que se había, se había limitado la expansión torácica para que el volumen fuera poco. Por lo cual llegó a la conclusión que era el volumen en realidad lo que genera el daño pulmonar más que la presión. No, acá están los tres grupos. El grupo lo que ven en rojo es el grupo de alta presión, 45 de pico usaba, con un volumen sin limitar, alto volumen. El de amarillo es presión negativa, pero con un volumen elevado igual. Y el grupo verde le daba 45 de pico igual, pero le limitó la expansión torácica de manera que el volumen era bajo. Y fíjense que el grupo verde, que fue el que menos volumen recibía, era el que menos daño pulmonar sufría. Y todo esto encima de manera estadísticamente significativa. Este es otro estudio bastante similar de otro autor, 1989. O sea, fíjense que tampoco es tan reciente esto, ya lleva años de evolución y que se fue desarrollando a medida que estos estudios fueron apareciendo. Pero acá apareció, utilizó la misma presión en dos grupos, uno con un chaleco que limitaba la expansión torácica o un arnés que limitaba la expansión torácica. Esto creo que eran conejos, y pasaba lo mismo, digamos. Fíjense que con poquito pico, los dos grupos más o menos, el daño pulmonar era leve, no había tanto daño pulmonar. Ya con 30 de pico empezaba el daño pulmonar a manifestarse y con presiones elevadas, 45. En el grupo que el volumen no fue limitado, el daño pulmonar era muy elevado, y en el grupo que estaba limitado el volumen se disminuyó en gran medida o casi no hubo daño pulmonar significativo. Bueno, en base a esta evidencia y otras que fueron surgiendo fue que se volvió a intentar ventilar por volumen en neo, y entonces surgieron las modalidades ventilatorias híbridas, que incorporan el software que nos permite ajustar la PIM o el TI para alcanzar un BT deseado todo el tiempo, y sin embargo poner un límite de presión para que tampoco nos pasemos de rosca con el barotrauma. Entonces, en estos modos, el límite estaría dado por la PIM, pero siempre con un objetivo de volumen, con un volumen tidal, un volumen corriente estable que lo setea a 1. En el mercado existen diferentes ventiladores y cada ventilador tiene sus modalidades con objetivo de volumen, que a su vez tienen variada nomenclatura según la marca que uno utilice, y también tienen algunas variaciones en la forma de funcionar. La realidad es que los más utilizados hoy por hoy, los que tienen volumen garantizado, son toda la línea de Drager, todos los últimos respiradores Drager más modernos tienen la opción de dar volumen garantizado, y los SLE a partir del 5000, con el software más moderno del 5000 y ya todo lo que es el 6000, también lo tienen, digamos. En Drager, en general, toda la línea de Drager se lo conoce como volumen garantizado, o sea, lo van a encontrar como volumen garantizado, y por ejemplo, en los SLE figura como volumen tidal objetivo, pero es básicamente lo mismo. Después existen otras modalidades por volumen más viejas, como el volumen limitado, de respiradores más viejos, que en Argentina prácticamente no se utilizan, o el volumen asegurado de presión de soporte que realizaba este otro respirador. Lo mismo, son modalidades más viejas que en Argentina prácticamente no están, y que no funcionan exactamente igual que el volumen garantizado y el tidal objetivo, porque varían por ahí más otros parámetros para alcanzar ese volumen. Entonces, en realidad, los que más se están utilizando actualmente son los volumen garantizado y el volumen tidal objetivo, y los maquettes tienen este otro que se llama presión regulada, volumen controlado, que es bastante similar, y en los últimos maquettes también se puede utilizar. Pero bueno, sepan que volumen garantizado, volumen tidal objetivo o de presión regulada, volumen controlado, funcionan todos de manera similar. En general, vamos a verlo acá. Este es el algoritmo que utilizan casi todos los software actualmente para poder ventilar con estas modalidades. Básicamente lo que es que el sensor de flujo proximal del cual hablamos ayer, todo el tiempo está midiendo el volumen, ¿sí? Entonces, mide el volumen, lo compara con nuestro volumen objetivo que nosotros seteamos, y dice, bueno, si el volumen que yo mido es menos que el volumen seteado,
Si es menos, le subo la presión, porque tengo que llegar a ese volumen seteado. Y si es más, si el volumen que está midiendo es más, bajo la presión que le voy a dar al paciente en la siguiente respiración, justamente porque tengo que llegar al volumen seteado y no pasarme tampoco. Y si está más o menos en un rango igual, dejo el mismo pico. Así funciona. Así funciona estrictamente. El que funciona así es el VG de Drager, que es también, hay que decirlo, el respirador que más evidencia tiene en neonatología, por lo menos, en este tipo de ventilación, porque cuando salió esta tecnología salió con los primeros, el Drager fue quien lo incorporó, entonces casi todos los primeros estudios por los cuales se demostró que esta tecnología era buena están hechos en Drager. Después el SLE, las primeras versiones de SLE funcionaban de una manera un poquito distinta al algoritmo, después lo ajustaron ya a partir del SLE 6000 funciona como los Drager, por decir que era lo mejor. Porque el SLE por ahí aumentaba más el TI que la presión, pero ahora casi todos aumentan ya la presión para llegar al volumen seteado. Pero básicamente así es como funciona. Obviamente, ya antes de seguir, se pueden dar cuenta que si para que esto funcione bien necesito que mi sensor de flujo proximal sense bien el volumen. El principal problema que tienen estos modos es que dependés de un buen funcionamiento del sensor de flujo. Sí, o sea, necesitas primero tener el sensor de flujo y después que el sensor de flujo funcione bien. Y por ejemplo, bueno, la fuga, si tenés fugas elevadas, no va a poder medir adecuadamente el sensor de flujo, entonces tampoco vas a poder usar estas modalidades ventilatorias. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del volumen con objetivo volumen? Bueno, básicamente, como su nombre lo indica, como yo seteo el volumen que quiero utilizar, el VT va a ser más estable. Porque si yo sé que mi paciente se ventila bien con 5 mililitros kilo de volumen corriente, de volumen TIA, seteo eso y el respirador se va a encargar en la medida de lo posible de que se mantenga siempre ese mismo volumen, a pesar de que haya cambios en la compliance, en la resistencia y demás. Por lo cual evita volúmenes TIA excesivos ante cambios de la mecánica pulmonar o ante situaciones de aumento de la resistencia que en la práctica diaria los vemos frecuentemente. Por ejemplo, la administración de surfactante te va a mejorar la compliance, entonces uno antes, si no tiene un objetivo de volumen, ¿qué tendría que hacer? Bueno, si mejora la compliance, estar atento a bajar la presión rápidamente, porque si no, a la misma presión con mejor compliance, mi volumen va a pasar a ser excesivo. Bueno, esto, de alguna manera, estos modos, no es que se olvida, pero el respirador lo haría automáticamente. Lo mismo con mejor reclutamiento pulmonar, lo mismo si hay secreciones en el tubo y al contrario. Por ahí aumenta mucho la resistencia y en un respirador convencional debería aumentar yo la presión si estoy con demasiada, no sé, aumento de la resistencia en la vía aérea por secreciones o hay una atelectasia o lo que sea. Acá los ajustes de la presión los va a hacer automáticamente el respirador para mantener el volumen que yo deseo. Además se reduce el número de insuflaciones con volumen tidal excesivo. Todo esto, al mantener un volumen más estable y evitar estos riesgos de que si no bajo a tiempo la presión el volumen puede volverse excesivo, disminuye la incidencia de escapes aéreos y también disminuiría la incidencia de displasia broncopulmonar, que es el principal motivo por el cual se empezó a utilizar en neonatología, porque en neonatología la displasia broncopulmonar es un gran tema, digamos. A medida que fue aumentando la sobrevida de los prematuros más extremos, que en la antigüedad, hace unos años atrás, unas décadas atrás, morían, por ahí muchos de estos niños ahora sobreviven, pero sobreviven a costa de, bueno, por ejemplo, la displasia broncopulmonar. Entonces, los esfuerzos por disminuir la displasia broncopulmonar han sido muchos y sin embargo es una patología que sigue siendo muy frecuente, entonces este sería el modo que más evidencia tiene científica para disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar. Permite una recuperación más rápida de los episodios de caída del volumen pulmonar. Por ejemplo, cuando uno ventila en convencional y no tiene estos modos por volumen, uno por ahí con una presión pico seteada tenía al paciente con el volumen perfecto, ventilando perfecto, se lo pone a aspirar, lo aspira mucho y aunque no parezca, la aspiración de secreciones y en pacientes, por ejemplo, tan chiquitos como los neonatos que utilizan volúmenes corrientes muy pequeños, el hecho de abrir todo el circuito, despresurizar todo el circuito, aspirar secreciones, que encima lo hace con una presión negativa,
genera desreclutamiento del pulmón y después muchas veces para que otra vez lleguemos a ese nivel de volumen pulmonar adecuado, habría que volver a reclutar el paciente o tardaba un tiempito. Bueno, acá no, porque ya, y eso lo ves clínicamente, lo aspirás y por ahí las siguientes respiraciones el respirador tiene que aumentar la presión en varios ciclos para volver al mismo volumen y después de a poco cuando el pulmón se vuelve a reclutar otra vez vuelve a bajarla, pero ya te mantenés siempre el mismo volumen. Esto también reduce la incidencia de hipocapnia, de hiperventilación, de pasarnos de máquina con respirador, por lo cual, esto que hablamos ayer de la hemorragia intraventricular grave que se genera en los prematuros, ante la hipocapnia y las alcalosis respiratorias, también se reduce la incidencia, lo cual también es muy importante en neonatología, disminuir la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular, que es otra secuela neurológica de estos cambios, porque mejora todo lo que es el pronóstico neurológico del paciente. Y por otro lado, tenés el tema de que facilita el destete. Algunos dicen, como para simplificar el concepto, que en el volumen garantizado el weaning respiratorio se hace solo, porque vos te tenés que preocupar de setear un buen volumen, un volumen adecuado, pero una vez que tenés el volumen adecuado, no tenés que estar pendiente de ir bajando el pico para llevar al paciente más cerca de la extubación. En realidad, si el paciente mejora su compliance, mejora sus parámetros ventilatorios, el respirador va a ir bajando la presión sola sin que vos toques nada para mantener ese volumen y de repente te vas a dar cuenta que usa poca presión y ahí tendrías que pensar por ahí en una extubación y algo. Entonces no tenés que estar bajando, que a veces uno está medio lerdo para bajar y extubar rápidamente a un paciente, acá eso se haría solo, digamos. Entonces esto es un poco la evidencia que se fue juntando a lo largo de los años, que lo vamos a pasar rápido porque ya se los conté básicamente, pero estos son metaanálisis 2013 de los chinos, el grupo chino, la verdad que los chinos están haciendo cualquier cantidad de investigación de todo tipo, y fue el primer metaanálisis que hubo sobre este tema en neonatología, y fíjense, la incidencia de displasia broncopulmonar en el combinado de todos los estudios que se analizaron, que son todos estos que ven acá, presentaba una disminución del riesgo de displasia broncopulmonar estadísticamente significativa, porque el intervalo de confianza no pasa por el 1, así que es una disminución estadísticamente significativa de la displasia broncopulmonar en los metaanálisis que analizaron todos estos estudios, que acá al lado tienen los años en los cuales se fueron desarrollando los estudios. Lo mismo los días en ventilación mecánica, también una disminución estadísticamente significativa. Y mortalidad, por muy poquito, no llega a ser estadísticamente significativa. Hay una tendencia a la disminución, pero toca el 1 ahí apenitas, pero no sería estadísticamente significativo, pero parecería haber una tendencia también a la disminución de la mortalidad ventilando con estos modos. Esto siempre comparado contra ventilación, digamos, la convencional de neo que se utilizaba, que eran los modos que vimos ayer, asistido controlado o SIMB. Bueno, lo mismo, este es el mismo metaanálisis. Fíjense, el riesgo relativo siempre menor a 1 en todos estos outcomes, quiere decir que, y con un intervalo de confianza que no pasa por el 1, todo esto quiere decir beneficio en cuanto a todos estos outcomes, a todos estos resultados. Hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, las hemorragias de grado 3-4 que hablamos, neumotórax, bueno, y así con un montón de episodios de hipocarbia. Entonces, básicamente, las ventajas fueron estas. Después, más adelante, en 2017, Cochrane, esta es una revisión Cochrane, que incluyó todavía más estudios, porque a medida que pasaba el tiempo se iban sumando más estudios en este modo ventilatorio, y llegó básicamente a las mismas conclusiones. Fíjense que lo que es el resultado combinado de muerte o displasia tuvo un riesgo relativo menor a 1, pero sin un resultado estadísticamente significativo. Pero después todo lo que es displasia broncopulmonar medida a las 36 semanas de edad gestacional corregida, hemorragias grado 3-4 intraventriculares, leucomalacia periventricular severa, neumotórax, hipocarbia y días de ventilación mecánica, en todos esos outcomes, en todos esos resultados, hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la ventilación con objetivo de volumen. Así que es el modo ventilatorio que más evidencia cuenta
actualmente para evitar todos estos problemas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos o las desventajas de este modo? Porque tampoco digamos, tiene sus riesgos, tiene sus desventajas sobre todo. Tampoco es la panacea. El principal problema en realidad es que requiere el sensor de flujo proximal, que ya lo dije, para el correcto funcionamiento. Cuando tenés problemas de sensor, sonaste, no tenés manera de poder utilizar. Uno de esos problemas con el sensor es la fuga excesiva, porque con una fuga excesiva el sensor de flujo proximal no puede sensar el VT adecuado. Entonces, el VT que va a sensar el sensor con una fuga excesiva va a ser menor al real, y va a intentar todo el tiempo elevar la presión la presión pico para intentar alcanzar ese objetivo, y como una la tiene limitada, en general no se llega al volumen tidal seteado. Entonces, en general, con fugas arriba de 40, siempre y cuando uno chequee que la fuga no se deba a una mala posición del tubo, o sea, que no haya algo que esté interfiriendo en esa fuga, pero con fugas arriba de 40 en general, algunos dicen 30, los software más modernos por ahí te compensan la fuga, tiene una compensación de fuga de hasta un 40%, pero con fugas arriba del 40% uno debería o cambiar el tubo o utilizar un termoventilatorio. Que igual sabemos que con una fuga arriba de 40 tampoco va a estar fácil de ventilar en cualquier modo, así que quizás lo mejor sería cambiar el tubo, ¿no? Otro de los riesgos potenciales que tiene este modo ventilatorio es que si uno tiene una intubación accidental a un único bronquio fuente, es decir, el tubo muy progresado, por ahí se ventila más un pulmón que el otro, todo el volumen seteado, cuando uno lo setea para ventilar 2 pulmones enteros, digamos, para 2 pulmones, iría a un solo pulmón. Teóricamente esto debería evitarse seteando un límite de presión máxima adecuado, porque si uno igual setea la presión máxima adecuada, ese pulmón que es uno solo para llegar a ese volumen tidal, que es el correspondiente a pulmones, debería usar presiones tan elevadas que uno le puso el límite de presión y debería limitarse. Entonces, utilizando correctamente el modo no deberías tener este problema, pero bueno, es otro riesgo potencial. Otro problema sería setear un volumen demasiado bajo, ¿sí? Porque, digamos, el éxito de una adecuada ventilación en este modo ventilatorio es que uno sea acertado en el volumen que setea, porque acá todo depende de que vos setees un volumen adecuado. Si vos no seteas bien el volumen, te puede ser que el volumen que vos seteaste le quede demasiado bajo al paciente y el paciente en realidad esté necesitando más volumen para ventilarse adecuadamente, y ahí pueden aparecer lo que uno va a notar es el aumento del trabajo respiratorio del paciente, y obviamente si hace una gasometría, quizás retención de CO2, o bueno, por ahí el paciente también puede saturar, pero básicamente si uno setea un volumen demasiado bajo, lo que uno debería notar en el paciente, por eso es importante también mirar al paciente y quedarse mirándolo un rato después de ponerlo en este modo, es que va a empeorar el esfuerzo ventilatorio propio para mantener el adecuado volumen minuto. Y en estos casos lo que uno ve es que el volumen seteado se alcanza y la PIM es baja. Entonces vos decís, bueno, pará, el volumen llega, la presión es baja, no parece estar tan dañado el pulmón porque llega bien. Sin embargo, vos lo mirás al paciente y lo ves con aumento del trabajo respiratorio, taquipneico, con tiraje, puede desaturar. Y obviamente acá en realidad lo que está sucediendo es que estás ventilando a volumen demasiado bajo para ese paciente, se corre el riesgo de atelectasias, de episodio de hipoxemia y demás. Entonces acá en realidad es un problema más del operador que vos seteaste mal el volumen. Pero bueno, es otro de los riesgos, que tenés que saber bien qué volumen setear. De eso depende todo el éxito del modo, digamos. Y otro tema que se discute mucho, que es la típica pregunta por ahí que se hace mucho cuando se habla de este tema, es ¿qué pasa cuando vos ventilás pulmones heterogéneos? Entonces, la ventilación en pulmones heterogéneos siempre es lo más complicado de la ventilación mecánica, pero claro, vos decís, bueno, le doy un volumen conocido, pero por ahí hay un pulmón que necesita ese volumen y el otro o está en atelectación y necesita más, o por ahí está sobredistendido y tengo miedo de darle tanto volumen porque hace un neumotórax. Entonces, siempre
una pregunta que surge es, con este modo, ¿qué pasa con la ventilación en volumen, a pulmones heterogéneos? Ahora, la respuesta para eso es, si uno no ventilaría por volumen y ventilaría por presión, de cualquier manera el volumen que uno entregaría por presión también se distribuiría en pulmones heterogéneos. O sea, no es que tiene cambios. Supongamos que no lo ventilamos por volumen, le damos 20 de pico. El volumen que va a generar esos 20 de pico en mi sistema ventilatorio igual se va a distribuir en pulmones heterogéneos de cualquier manera. Entonces perdés la ventaja del volumen objetivo y tampoco es que los otros modos te van a solucionar ese problema. Ventilar pulmones heterogéneos va a ser muy difícil siempre, no importa el modo que uses. O sea, que no es que es peor ventilar con volumen objetivo en pulmones heterogéneos. Pero bueno, esto se escucha mucho también, esta cuestión de como el miedo o el temor a ventilar por volumen en pulmones distintos. Bueno, en cuanto al modo de uso, acá intenté ponerlo bien esquemático, paso a paso, cómo deberíamos iniciar y hacer los controles con este modo. Lo principal, como les digo, y por ahí lo más importante, es seleccionar el volumen tidal objetivo a entregar, el volumen que queramos, el volumen corriente que queramos que nuestro paciente maneje, y va a depender nuestro éxito de elegirlo correctamente. Después vamos a hacer, una vez que seleccionamos el volumen, tenemos que seleccionar un límite de presión inspiratoria máxima, a decirle al respirador, bueno, yo quiero que me entregues este volumen, pero no te pases de esta presión porque es demasiado. Una vez que uno setea estos dos parámetros y ve, arranca la ventilación, tiene que quedarse observando al paciente, ver la mecánica ventilatoria y ver si llega al volumen seteado primero y si llega, qué presiones está utilizando para alcanzar ese volumen, y también se debe tener en cuenta, ¿no?, el requerimiento de FiO2, y entonces después empezar a ajustar la PIM, este límite de presión, la presión máxima que uno seteó de límite. Si nosotros vemos que para que nuestro paciente llegue al objetivo de volumen que nosotros seteamos no le está alcanzando con el límite que seteamos de presión, y bueno, quizás tengamos que liberarle la presión un poco más. Por lo menos para arrancar. En general lo que pasa mucho es que, por ejemplo, un pulmón que está desreclutado, que está telectasiado y demás, el límite de presión uno lo tiene que necesariamente liberar al principio por lo menos, porque ese pulmón va a necesitar más presión primero. Pero después, si ese pulmón logra reclutarse con los ciclos ventilatorios sucesivos, a medida que se vaya reclutando y empecemos a trabajar en la parte media de la curva de compliance, mejore la compliance pulmonar con el pulmón más reclutado, esa PIM va a ir bajando sola. Pero al principio es normal, esperable, digamos, que en algunos casos haya que subir la presión límite. Entonces siempre tenemos que quedarnos mirando si con la presión que seteamos le alcanza para llegar a CVT, y si en caso de que no le alcance la tenemos que subir. Ahora, en caso contrario, si nuestro paciente llega perfecto al volumen y la presión PIM la tenemos, la presión límite de PIM se la seteamos muy arriba, por ahí tengamos que bajarla un poco, total queda muy arriba, entonces mejor bajarla y tenerla más bien un poco más abajo. Si el trabajo respiratorio del paciente es mucho o aumenta a pesar de tener un volumen seteado, en general es esto que hablamos antes. Lo más probable es que haya que sea necesario aumentar el volumen tidal. O sea, darle un poco más de volumen para que ese paciente esté cómodo con su mecánica ventilatoria a ese volumen. Y obviamente después uno controla siempre con gasometría y con placa. Y esto no difiere, digamos, de otros modos ventilatorios, pero uno trata de ajustar la gasometría para que la CO2 esté en valores adecuados. Entonces a veces si la CO2 está muy, digamos, el gas viene muy lavado, con baja CO2, haya que bajar un poco el volumen corriente que seteás, ahí sí tocas el volumen. O al revés, si tenés hipercapnia y retención de CO2, tenés que subir un poco el volumen, y siempre tener en cuenta la placa de tórax, porque lo mismo, si tenés, no sé, 10 espacios intercostales, 11, pulmón recontra sobre distendido y demás, bajar el volumen porque vas a trabajar todo el tiempo en el mismo volumen, pero un volumen excesivo. Entonces vos tenés que tratar de mantener el volumen adecuado. Entonces, según gasometría y placa, volvés a ajustar el volumen. Así sería, viste, el paso a paso de cómo manejar este modo. Y acá vamos al quid de la cuestión, ¿no?, que es cómo setear el volumen tidal adecuado, ¿no? ¿Con qué volumen arrancamos o cómo hacer?
Bueno, digamos, habitualmente un neonato con pulmones de término sin patología suele requerir entre 4 a 6 mililitros kilo. Entonces, en general, un buen modo de arrancar es decir, bueno, arrancamos con 5 mililitros kilo de volumen, siempre por kilo, ¿no? En neonatología usamos siempre por kilo. Entonces, 5 mililitros por kilo de volumen es un buen término medio, porque estamos entre el 4 y estamos entre el 6, y después ajustamos según todo lo que vimos anteriormente, según la placa, el gas, cómo veamos al paciente, si empeora la mecánica, si no, si podemos bajar la frío, si no, vamos ajustando. Pero en general, para arrancar un 5 por kilo, sobre todo si el pulmón no tiene patología, vamos a estar bien. Y después hay condiciones, obviamente, de patología o condiciones especiales que determinan que tengamos que usar en general algunos cambios en esto, digamos. Por ejemplo, los prematuros extremos o de muy bajo peso, los menores de 1000 gramos sobre todo, uno pensaría, bueno, si el pulmón de estos pacientes, esto a veces es contraintuitivo, porque uno dice, bueno, si el paciente es más chico, lo lógico es que yo tenga que usar menos volumen TIDA. Como que la lógica te lleva a pensar, bueno, bebé de 500 gramos voy a tener que usar menos volumen que en un paciente de término. Sin embargo, lo que sucede cuando uno ventila por tubo a un prematuro extremo es un poco lo que hablamos ayer. El sensor de flujo suma espacio muerto y todo el espacio muerto, que es, digamos, el espacio que tiene que ventilarse pero no realiza intercambio gaseoso, hace que cuanto menor sea el tamaño de nuestro paciente, más porcentaje de su volumen corriente va a estar representado por el espacio muerto que uno le suma con el sensor. Entonces, cuanto más chico sea el paciente, por ahí vamos a tener que subir el VT para compensar ese espacio muerto. Entonces, esto es la paradoja del volumen TIDA en un prematuro extremo. Un prematuro extremo por ahí requiere 6 por kilo, 7 por kilo, en lugar de 4 o 5. Requieren un poquito más de VT en general, porque lo que hablábamos ayer, por ejemplo, el sensor de flujo te ocupa un espacio de 0,7 o 1 mililitro por ahí. Y por ahí un 500 gramos, un volumen de 5 por kilo, son 2,5 mililitros. O sea, casi el 50% de su volumen corriente se lo lleva al espacio muerto del sensor que le estás poniendo. Entonces, sí o sí tenés que usar volumen un poco más elevado para compensar eso. ¿Se entiende esto? A ver, contesten. Sí, se entiende. Perfecto. Cualquier duda, cualquier pregunta me paran, porque yo arranco y me pongo a hablar y digo, bueno, capaz que no están entendiendo nada. Pero bueno, un poco la idea es ese, cuanto más chiquito es el paciente, el sensor le va a representar más porcentaje de su volumen corriente como espacio muerto, y entonces ahí vamos a tener que subir el volumen por kilo que utilizamos. Otra patología que tiene sus bemoles, digamos, sus aristas, es la hipoplasia pulmonar, o por ejemplo la hernia diafragmática congénita que les mencioné ayer, que es una patología en la cual se cursa con hipoplasias pulmonares. O sea, las hernias diafragmáticas congénitas graves suelen cursar con hipoplasia pulmonar. Entonces uno, teniendo en cuenta que está ventilando un pulmón más chico de lo normal, porque la hipoplasia pulmonar es eso básicamente, uno debería pensar, o lo lógico sería pensar, ventilar con volúmenes menores, ya que es un pulmón más pequeño. Sin embargo, la mayoría de los estudios que se hicieron en hernia diafragmática congénita con volumen tidal vieron que se requería un volumen tidal y volumen minuto similar a los de los lactantes sin hipoplasia pulmonar. Incluso a veces, si la patología es muy severa, como es muy difícil ventilar esos pulmones, hasta a veces más. Así que a pesar de la hipoplasia pulmonar, no es que uno dice, bueno, ventilo a 3 por kilo porque el pulmón es más chico, no. En hipoplasia pulmonar deberíamos usar lo mismo que un paciente sin patología, o a lo sumo a veces incluso se requiere un poco más. En los displásicos severos, ¿sí? Esto es DBP ya establecida, pero establecida quiere decir displásico severo de meses, de estos chicos que lamentablemente no pueden dejar nunca el respirador y están meses conectados al respirador con mucho daño pulmonar secundario a ventilación mecánica y demás. En general empieza a haber áreas de pulmón que no realizan un buen intercambio gaseoso y entonces suma mayor espacio muerto
tanto anatómico como alveolar, y pueden llegar a requerir volúmenes tan altos como 12 por kilo incluso. Es una barbaridad, o sea, es muchísimo, pero uno lo ve, ¿sí? De estos pacientes que lamentablemente quedan, como uno dice, pegados al respirador por altos periodos y requieren volúmenes muy altos, lo cual hace que incluso sea más difícil después detectarlos, ¿no? Entonces, pero pulmones muy dañados, con una displasia ya establecida de larga data, obviamente uno siempre lo ajusta intentando utilizar el menor volumen para generar el menor daño pulmonar, pero a veces para ventilar a estos chicos no te queda otra que usar volúmenes altos. Y pueden llegar a requerir, la bibliografía en general te habla de 7, 12 por kilo, incluso. Uno por ahí trata de usar 7, 8 por kilo, pero estos pulmones están dañados, es raro poder ventilarlos con 4 mililitros por kilo de presión, de volumen. Y el SALAM, tampoco hay tantos estudios de esto, digamos, específicamente de volumen garantizado en SALAM, pero algún que otro estudio mostró que necesitaban por ahí un mayor volumen tidal debido al aumento del espacio muerto alveolar secundario a atrapamiento aéreo y lo heterogéneo que es la ventilación de esta patología. Eso es una tablita de resumen de todo esto que acabamos de hablar, que viene de todo basado en evidencia de estos estudios que ven acá. Y siempre, obviamente, todo esto que venimos hablando son orientativos, son volúmenes orientativos para iniciar la ventilación, pero después se debe controlar el efecto sobre la mecánica ventilatoria, gasometría y placa, o sea, todo lo que venimos hablando. No es que ya está, le pongo 5 por kilo y me quedo tranquilo. Después uno tiene que revalorar periódicamente, ir viendo cómo se comporta el paciente y ir viendo los estudios. ¿Qué pasa cuando el BT es demasiado bajo? Lo que hablábamos antes. Por ahí el BT es bajo, pero si el paciente tiene la fuerza suficiente, no se agota y está lo suficientemente despierto, capaz logra generar un buen volumen tidal, logra mantener un buen volumen minuto respiratorio y hasta tener gases normales, pero sumándole a ese poco volumen que le diste vos porque le pusiste poco, su esfuerzo ventilatorio. Entonces lo vas a ver el paciente que por ahí está todo bien, pero con mayor trabajo ventilatorio. Y a veces en esos casos es mejor subir un poquito el volumen y que el paciente esté más cómodo. Pero bueno, en estos pacientes, vas a ver la PIM está baja, el volumen se alcanza, pero lo vas a ver al paciente con trabajo aumentado. Con respecto a la PIM, el ventilador la va a ajustar automáticamente, como hablamos, y nosotros le seteamos un límite. Y en general lo que uno hace es, si uno estaba, por ejemplo, es raro, nosotros, bueno, depende, nosotros que en nuestra unidad usamos mucho volumen objetivo y estamos tratando de usarlo cada vez más, ya muchas veces arrancamos directamente con el paciente apenas entra a la unidad, ya lo ponemos por volumen, digamos, en la ventilación. Pero, por ejemplo, un buen método, si uno tiene al paciente ventilado por presión, con límite de presión, en SIMB, en asistido controlado, los métodos que hablamos de ayer, y sabe que con esa presión está bien, tiene un buen gas, al chico se lo ve bien, lo que uno puede hacer es, si tiene sensor de flujo, se fija con esa presión que el paciente está perfecto ventilado, qué volumen está usando, y ahí vas a saber con qué volumen arrancar. Esta es otra forma fácil también de saber con qué volumen arrancar. Fijarme con qué volumen estaba bien por presión, porque si bien yo ventilo por presión, con el límite de presión, un volumen siempre se genera. Entonces, si vos tenés sensor de flujo, el sensor de flujo te marca 5 por kilo, tal volumen, supongamos que es 5 por kilo. Bueno, yo sé que con 5 por kilo para arrancar vamos a estar bien. Entonces, cuando lo paso a esta modalidad por objetivo volumen, lo paso con ese volumen, 5 por kilo. Y habitualmente, si yo la tenía, no sé, con 20 de pico, lo que hago es liberarle la presión 3 a 5 centímetros de agua más alto, con la cual se alcanza bien ese volumen objetivo. Entonces, la presión yo la libero hasta un poco más de la que usa habitualmente para estar bien, digamos. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar que en algún momento se cruce un moco, aumente la resistencia o lo que sea y alguna respiración tenga que utilizar más pico. Y no hay problema mientras se mantenga en el volumen adecuado. Entonces, la PIM
la voy a setear, algunos dicen 25% más, o en fines prácticos 3 a 5, más alta que la PIN con la cual se alcanza bien el volumen en la mayoría de las respiraciones. Y después, obviamente, tengo que ir viendo qué PIN utiliza el paciente, porque si el paciente mejora, voy a usar cada vez menos y entonces ahí voy a poder bajar el límite de a poquito. O capaz no llega al volumen que yo le seteo con esa PIN y la tengo que aumentar la PIN que yo le dejo usar para llegar al volumen. Entonces, si yo pongo el límite de presión inspiratoria máxima muy baja, el volumen seteado no se va a alcanzar. Y entonces el respirador, por suerte, te avisa, suena una alarma, entonces hay que prestarle atención también a esto. Si el respirador está sonando, y más en este modo, prestar atención porque algo te quiere decir. ¿Sí? Va a sonar la alarma, la mayoría te va a decir, te suena la alarma y te sale un cartelito que dice la presión máxima está limitada, o volumen seteado, no se alcanza el volumen seteado, liberar la presión. Es como que te avisa y vos en ese caso tenés que aumentar el límite de presión porque si no, no vas a llegar al volumen. Ahora, lo otro importante con esto es no quedarte solo en, bueno, le libero el volumen y ya está, sino si antes el paciente con esa PIN que yo le seteé llegaba perfecto y de repente me empieza a sonar el respirador y ya deja de llegar con esa PIN al mismo volumen, bueno, le libero la presión, obviamente, pero tengo que pensar qué le está pasando al paciente que cambió mi mecánica ventilatoria, que cambió su mecánica ventilatoria para que de repente la PIN que antes le alcanzaba, ahora no. Lo más probable es que haya pasado algo, sea telectación, se llenó de moco el tubo, se reclutó, hizo una motora, cualquier cosa, o está desarrollando una neumonía, o sea, cualquier factor, cualquier cosa sobreagregada que empeore la mecánica pulmonar del paciente, van a hacer que se den estos cambios. Entonces, bueno, esto que hablamos recién, si el paciente presenta desmejoría respiratoria, va a bajar la compliance, o va a aumentar la resistencia, o por ahí aumenta la fuga, vas a tener que usar cada vez más PIN. Entonces lo importante no es quedarse con solo uso más PIN, sino qué está pasando además, para que, qué está pasando que tengo que usar más pico. Y de manera inversa, si el paciente mejora la compliance, está con menor resistencia y demás, va a usar cada vez más PIM y de a poquito vamos a poder ir bajando la PIM hasta el momento del destete, digamos. Ahora, otra cosa importante también para tener en cuenta es que ciertas variaciones en la presión inspiratoria máxima son normales, ¿sí? O sea, por eso siempre uno trabaja con un margen de PIM en la cual uno no se tiene que volver loco si hay algunas variaciones en la PIM, siempre y cuando el volumen sea adecuado y se alcance bien. Es normal que la PIM varíe. Y esto siempre lo digo porque es algo que vemos mucho cuando se usa este modo, que pasa mucho, por lo menos yo veo mucho en la práctica diaria, que es que cuando, por ejemplo, un paciente vuelve de una cirugía sedado, completamente dormido, con poco esfuerzo propio porque tiene opioides para la pseudoanalgesia, y entonces uno lo ventila por volumen, setea un volumen y la presión que usa para llegar a ese volumen, vamos a decir, es 20 de pico, por ejemplo, y está perfecto con eso. Después el paciente obviamente uno lo va despertando porque pasan los días de la cirugía, uno intenta ir hacia la extubación y entonces va bajando a poquito la pseudoanalgesia y demás, el paciente se empieza a despertar y ¿qué pasa? Si el paciente está bien y se despierta y tiene buen driving ventilatorio, va a empezar a hacerse cargo solo de su ventilación cada vez más y va a empezar a respirar solito. Entonces, ¿qué pasa? La presión que genera la ventilación pulmonar es la presión transpulmonar que se genera entre el esfuerzo propio del paciente, hecho de manera por presión negativa, por el esfuerzo propio del paciente, y el volumen generado por el respirador de manera con presión positiva. Entonces la suma del esfuerzo ventilatorio del paciente, si hay buena sincronía, recordemos que todo esto lo usamos además como modo sincronizado, como
como vimos ayer. Entonces, si hay buena sincronía, el esfuerzo del paciente propio se suma al del respirador y vos lo que vas a ver es que la PIM que usa el respirador empieza a bajar, es cada vez menos. Y muchas veces cuando se ve esto, que es un buen signo, porque es un signo de mejoría, siempre y cuando el paciente no esté con una mecánica espantosa, un tiraje, entonces si el paciente está confortable y ventilando bien, si la PIM baja mucho, quiere decir que el paciente está de a poco empezando a hacerse cargo de su esfuerzo ventilatorio y es lógico que el respirador tenga que usar menos porque el paciente está generando más. Sí, hay como una relación entre el esfuerzo del paciente y el que le da el respirador y entre los dos se determina el volumen corriente que finalmente se genera. Entonces, a medida que el paciente haga más su esfuerzo, el respirador va a entregar menos. Y lo que pasa mucho cuando esto pasa es que la PIN, que era 20, ya habíamos dicho, estaba bien, de repente el respirador te empieza a marcar, no sé, 12, 9, no sé, 14, cada vez menos, y la gente se vuelve loca y dice, no le está entregando, no le está dando, no le está dando. Y en realidad no es que no le esté dando, sino que el respirador le da menos porque el chico está necesitando menos porque de repente se empezó a hacer cargo él de su ventilación. Entonces, y ahí la típica que pasa es, no, lo sacamos de volumen porque no le estaba dando bien. Y en realidad no, en realidad estaba dando perfecto, pero lo que pasó es que tu paciente se despertó y empezó, bueno, ahí hay que evaluar el juego entre la sedación que usás, si hace falta o no, porque a veces sí pasa que si el paciente está muy sacado también lo ves. El paciente está abstinente, se pone loco, llora y ahí también te marca muy poco y por ahí desatura, pero estás haciendo una abstinencia. O sea, pero si el paciente está tranquilo y despierto y respirando solo y la presión baja, no te preocupes, está perfecto, es lo que queremos. Ya ahí vas a ver presiones bajas y si el volumen está adecuado, hasta por ahí podrías pensar en extubarlo. Pero bueno, esto lo digo porque es la típica que pasa, cuando empieza a bajar la presión mucho, dicen, el volumen no están dando, lo saco y lo vuelven a un modo por presión. Bueno, esto que hablamos antes, que siempre que el paciente cambie y comience a requerir más PIN, tenemos que preguntarnos por qué, evaluar fugas, secreciones en el TED, que el TED no está, que esté bien colocado el TED, que no esté muy progresado, hacer una nueva radiografía, una nueva gasometría. Si hay una fuga importante, que ya lo dijimos, no podemos ventilar por volumen objetivo. Otra cosa que a veces pasa, por ahí no es tan frecuente ver esto, pero a veces pasa, es que obviamente uno setea un volumen objetivo y la presión máxima y demás, pero después uno tiene que setear un TI, una frecuencia, bueno, la FI obviamente, entonces tiene que seguir seteando todo el resto de los parámetros del respirador. Cuando uno deja un TI demasiado corto, que igual usamos TI bastante cortos, habrán visto, a veces, sobre todo si uno tiene un requerimiento importante de volumen, el TI es tan corto que no se alcanza, no se logra alcanzar el cambio de volumen necesario para alcanzar el BT. Y te va a sonar la alarma diciendo que no se alcanza el volumen y vos ya lo liberaste de presión y sigue sonando la alarma y te sigue sonando la alarma diciendo no llega a alcanzar el volumen TI al objetivo, la presión se la liberaste y sigue sonando y decís no anda el volumen y lo sacan de volumen de vuelta. Bueno, a veces lo que pasa es que el tiempo inspiratorio es demasiado corto. Recuerden que el cambio de volumen, para que se genere un cambio de volumen necesariamente necesitamos que ese cambio sea a lo largo de un tiempo. Entonces siempre también necesitamos un tiempo inspiratorio. Si el tiempo por eso, a ver, no sé si habrán visto quizás en membrana hialina, es como la típica de esto, o ventilar prematuros extremos, nuestros tiempos inspiratorios son muy cortos, son 0,35 de TI. ¿Por qué? Porque como es se me fue el nombre, me sale la compliance, pero no es la compliance. La constante de tiempo, la constante de tiempo, en cuanto menor tamaño tenga el paciente y en patología pulmonar severa, como la membrana hialina, son constantes de tiempo muy cortas. Entonces, en general, en neos prematuros y chicos muy chicos se ventilan y sobre todo la hialina con TI de 0,35. Pero después suele pasar que el chico por ahí sale de la hialina, sigue ventilado, pasan semanas, va creciendo el paciente, ya no está con la membrana hialina y por ahí pasás y sigue con un TI de 0,35. Y bueno, en algún momento hay que ajustarlo a 0,4. Tampoco no usamos tanto, pero
0.35, 0.4, a veces necesitas subir un poco el TI para que se dé el cambio de volumen. Si no, no le da el tiempo, sobre todo a frecuencias altas, no te da el tiempo inspiratorio para que se genere el volumen adecuado. Y eso es otra cosa que pasa, que no alcanza el volumen, te dicen el volumen no anda y lo sacan de volumen. Por ahí necesitaba ajustarle un poquito el TI, ¿sí? Sobre todo estos chicos que no se extúan rápido y quedan ventilados más tiempo. Incluso los displásicos severos, esos que hablábamos antes, que están meses y meses, por ahí más de un mes ventilados, ya requieren TI más largos. Y incluso cuando la patología pasa a ser de otro tipo, también. Entonces eso también, evaluar el TI es importante. No sé cómo estamos de tiempo, porque después nos queda toda alta frecuencia, entonces son las 10 ya. Arrancamos a las 9. Vamos a ir más rápido. Esa es la última igual. ¿Qué hacemos con el destete? Bueno, este es el famoso que se dice que el destete en volumen tidal objetivo se hace de manera automática, porque a medida que la condición respiratoria del paciente mejora la compliance, disminuye la resistencia y el esfuerzo ventilatorio del paciente va a aumentar a medida que bajamos sedación, la PIN va bajando sola, que es lo que hablábamos antes. Entonces, a medida que la frecuencia espontánea de nuestro paciente aumente, porque ya no está sedado, porque está bien, porque se ve, nosotros deberíamos primero descender la frecuencia respiratoria seteada también, que esto también es importante. Dejarle al paciente que se vaya haciendo cargo, ¿no?, él mismo de su respiración. Y si el volumen tidal objetivo es seteado, es el adecuado, el BT no debe bajarse para realizar el destete. Sí, a veces si estás trabajando con volúmenes muy altos, podés bajar un poquito. Si vos estabas con 8 de BT y dijimos que lo adecuado es 4 a 6, si la patología mejora y las condiciones mejoran, le vas bajando el volumen hasta... Pero dentro del rango de 4 a 6, sobre todo si está 5, 4 para abajo, no tenés que tocar el BT porque el BT es el adecuado. O sea, el chico cuando ventile solo, sin tubo incluso, va a usar BTs así, porque son los BT normales. Entonces no hay que tocar el BT, sino que tenés que dejar el BT así como está, el BT correcto, y ver viendo que la PIM sea baja. Bueno, esto, lo que decía recién, se recomienda setear el BT objetivo a valores bajos, pero siempre dentro de los valores normales. Y no estaría bien, que esto es otra cosa que no hay que hacer, o sea, el BT es 4 a 6 y 4 como muy poco, entonces nunca descenderlo por debajo de 4. Si vos ves a un chico que con 4 por kilo los gases están lavados y está súper ventilado y todo, pensá en extubarlo por ahí. Abajo de 3 por kilo en realidad no está generando suficiente BT para ventilar todo el espacio muerto, digamos. Entonces ya estás trabajando a volúmenes infrafisiológicos, que es lo que vamos a ver ahora en alta frecuencia, pero en convencional no podemos ventilar con volúmenes tan bajos. Entonces, como mucho, como muy bajo, dejar en 4, y si está en 5 y está bien, dejar en 5. Y a veces en pacientes que requirieron, no sé, si el paciente para ventilarse bien requirió, no sé, 6 por kilo, a veces volverlo a 4 también puede ser demasiado bajo. Entonces, mantenerlo dentro de rangos más o menos adecuados, 4 a 6 sería el ideal, y evaluar que con eso el paciente esté bien. Si la PIM es lo suficientemente baja, el BT alcanzado es adecuado, y encima lo hace el paciente respirando espontáneo, con comodidad, sin tiraje, no hay cataquipnea, la FIO está bajita, en general podrías probar la extubación. ¿Sí? Directamente de volumen garantizado, no hace falta pasar a un modo controlado por presión, por ejemplo. Vos pensás que si el neonato con presiones muy bajas y respirando a través de un tubo que tiene una resistencia altísima logra mantener el volumen bien, quiere decir que cuando le sacas el tubo de la tráquea y la resistencia no la tenga, va a estar fenómeno. O sea, en general debería andar bien. A veces, también se hace mucho, desde un volumen bajito se pasa a convencional porque uno está más acostumbrado y lo pasa a la convencional sin volumen por presión y con settings muy bajitos, y lo extuba como habitualmente lo extuba desde un respirador limitado por presión, pero porque se siente más cómodo haciendo eso. Pero no habría problema en extubar directo desde el BTO, desde el volumen tidal objetivo, si se dan todas estas condiciones. Bueno, ahí terminamos con volumen. Si tienen alguna duda, si quieren la pueden ir poniendo en el chat, me preguntan ahora, y seguimos con BAF porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí?
¿Quieren hacer alguna pregunta? Ahora me fijo en el chat si hay algo. Ahí, ¿cómo...? Estoy trayendo. Pregunta cómo se comienza el seteado del volumen time objetivo. Creo que sí, lo respondiste en la clase directamente, así que Sí, ya está contestado. en la clase, digamos, si quieren lo repasamos, pero básica, o sea, acá está más o menos, viste que intenté hacer el paso a paso. Sí, sí, sí. Y después el volumen tidal también, cuál es el adecuado, es un poco esto que vimos acá en esta otra, que es habitualmente de 4 a 6 si no hay patología, entonces un buen valor para arrancar por ahí sea 5 por kilo, teniendo en cuenta que los prematuros suelen necesitar un poco más, entonces un prematuro extremo capaz necesita un poco más, 6 o a veces un poco más, y lo mismo en la hipoplasia pulmonar, lo mismo, y en las displásicos ya severos podés llegar a requerir 7 a 12 por kilo. Y todo esto siempre, después obviamente controlado con la mecánica del paciente, la placa y la gasometría, digamos, y lo que vayas analizando. Pero sí, digamos, eso es con respecto al volumen que seteamos. Y después siempre setear la PIM, que dijimos, de la PIM adecuada para que uno ve que en la mayoría de los ciclos alcanza bien ese volumen con esa PIM, un poquito más arriba para darle un margen por si a veces se le, no sé, en una respiración se le cruza un poco en el tubo y tenga que usar más. Entonces siempre de la PIM habitual un poquito 5 para arriba. Y después te lo va a ir marcando la misma evolución del paciente, el mismo respirador. Si con la PIM que vos seteaste de límite no le alcanza, te suena una alarma y te dicen no se alcanzó el volumen, y vos lo vas a ver ahí que no está alcanzando el volumen, y ahí tenés que liberar un poco más la PIM y ver qué pasa. Un poco es así, en resumidas cuentas. Sí, sí. Sí, estaba ya contestada. Me dijo, sí, sí, perfecto, gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Yo te hago una consulta. El tema de la ventilación o sea, se setea ventilación de respaldo y demás, en esto yo nunca usé, yo hago adultos, nunca hice neo ni pediatría, pero al ser un modo que el VT está asegurado, la PIM y demás, pero que depende un poco también del paciente, digamos, se setea algún respaldo, algún backup, como usamos en soporte, que es como algo muy importante para setear para los pacientes que dejamos en esa modalidad, ¿no? Digamos, algo por ahí importante que no aclaré es que estos modos de volumen garantizado se pueden utilizar tanto, y los utilizamos en general, tanto con SIMB como con el asistido controlado, que son los dos modos que vimos en la clase de ayer. Entonces, lo que cambia es que van a llegar al objetivo volumen, pero todo el resto del funcionamiento, como cicla, va a ser igual al SIMB y al asistido controlado. Entonces vos podés poner asistido controlado más volumen tidal objetivo o SIMB más volumen tidal objetivo. Y en general uno setea como respaldo a la frecuencia, o sea, lo que uno setea, siempre setea una frecuencia que después obviamente, por ejemplo, en el asistido controlado, si el paciente respira, cada respiración del paciente va a ser soportada, en este caso hasta el volumen que uno setea, gatillado por el paciente. Pero si el paciente no respira porque no se está sedado, le pasamos mercurio o lo que sea, la frecuencia que vos seteaste va a ser su backup, digamos, va a ser su respaldo. Entonces va a llegar igual al volumen que vos seteás, pero la frecuencia cuando el paciente no respira la va a dar el respirador con la frecuencia que vos seteás. No está para setear una frecuencia de respaldo, porque en realidad la misma frecuencia va a ser tu respaldo, digamos, en este caso. Perfecto, Alejandro, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, vamos abajo que no nos va a dar tiempo. Sí, sí. ¿Parece? Sí, perfecto.